Buenos días, mi nombre es Yeray Trujillo Loli, soy cirujano general docente de anatomía de la Universidad de San Marcos. Esta clase de generalidades de anatomía humana está dirigida a los alumnos y alumnas de enfermería, de donde soy responsable de la parte de anatomía humana del curso. Entonces, vamos a, vamos a iniciar. Eh, Primero, sobre las generalidades de anatomía, tenemos que la anatomía es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo y que proviene del griego anátomos, que ana significa por medio de y tome significa corte. Recordemos que el equivalente latino del término anatomía es disección. Disección, que dis quiere decir separar y secare quiere decir cortar. Entonces, los términos anátomos y disección son equivalentes. Hay una frase de Fernel de hace varios años en donde se dice que la anatomía es a la fisiología lo que la geografía es a la historia. Aunque la anatomía estudia la estructura, siempre se deben considerar estructura y función en conjunto. De ahí que existen algunas instituciones educativas o universidades en donde unifican el curso de anatomía y fisiología, y algunos llaman a este curso como estructura y función. Entonces, para que, digamos, el curso de anatomía pueda unificarse con el de fisiología, debe de tener ciertos requisitos, debe de estudiarse de forma distinta que cuando se hace por separado, cuando se hace el estudio por separado, que vamos a comentar algo de eso en un momento. También sobre generalidades debemos saber lo que es anatomía de superficie. Normalmente cuando uno estudia la anatomía, o uno termina el curso, mejor dicho, uno puede quizás saber estructuras muy específicas de alguna zona del cuerpo que están profundas en cavidad o dentro de alguna zona del organismo, pero cuando uno ve a un paciente directamente, uno no se, digamos, uno no puede orientarse fácilmente, ¿no? Es decir, que podemos estudiar cosas complejas en anatomía, pero las partes más sencillas en cuanto a anatomía de superficie normalmente las pasamos por alto. Entonces esto normalmente se ve en la parte práctica, no se ve mucho en la teoría, pero deben saber que existe también una parte en donde se estudia la anatomía de superficie, se estudian relieves óseos, por ejemplo, o musculares, en donde estos relieves a nosotros nos sirven para orientarnos sobre en dónde se ubican determinadas estructuras. También existe la anatomía radiológica. La anatomía radiológica nos sirve para poder, digamos, ver alguna estudio de imagen, como puede ser una radiografía, puede ser una ecografía, tomografía o resonancia magnética, y con estos estudios de imágenes podemos nosotros también describir determinadas estructuras anatómicas. También existe la anatomía endoscópica. La anatomía endoscópica hace alusión a la visión de determinadas zonas del cuerpo a través de una cámara. Entonces, por eso es que existe dentro de la anatomía endoscópica, existe, por ejemplo, la visión endoscópica del tubo digestivo, como puede ser una endoscopía digestiva alta, si vemos el esófago hasta el duodeno, o una endoscopía digestiva baja que viene justamente desde el recto. Igual también existe la toracoscopía, en donde se ve la cavidad torácica a través de una cámara, y también existe la laparoscopía, que se ve la cavidad abdominal a través de una cámara. También existe el término anatomía macroscópica, que es la anatomía que estudiamos, ¿no? En pregrado, y es la que ustedes van a aprender. Y la anatomía microscópica, que es la analogía, o es lo mismo que decir histología. Este es un dibujo en donde estamos viendo la anatomía de superficie para que tengan simplemente una idea de lo que es la anatomía de superficie. Es la región dorsal de una persona, en donde acá, por ejemplo, se puede ver el músculo trapecio, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Se ve, por ejemplo, también acá el músculo deltoides, acá el triángulo de la auscultación. Estas zonas de anatomía de superficie se va a ver mejor dentro de cada capítulo cuando se estudia la anatomía. Esta es una imagen, una radiografía de tórax, en donde podemos ver diferentes estructuras
Por ejemplo, vemos acá estructuras óseas como la clavícula, aquí estamos viendo la escápula o omóplato, la articulación del hombro glenohumeral, vemos acá arcos costales, por ejemplo, los cuerpos vertebrales también en la columna vertebral, y bueno, son muchas estructuras que pueden verse, pero cuando ya se lleve el capítulo lo vamos a ver mucho mejor. Solamente es como generalidades. Y esta es una visión, digamos, laparoscópica de una cirugía laparoscópica en donde se ve, por ejemplo, la vesícula biliar, el conducto cístico, la vía biliar principal acá al centro y hacia arriba vemos el hígado. No son diferentes formas de poder estudiar la anatomía. Seguimos dentro de la parte de generalidades en donde debemos distinguir la anatomía sistémica de la anatomía regional. La anatomía sistémica es el tipo de anatomía que se debe de estudiar cuando se integra el curso de anatomía con fisiología, cuando se hace un curso de anatomía y fisiología junto, como este es el caso. Entonces vemos que la anatomía sistémica estudia la anatomía desde el punto de vista de aparatos y sistemas, mientras que la anatomía regional, que es como se estudia clásicamente, también llamada anatomía topográfica, estudia por regiones. La anatomía, por ejemplo, se estudia neurología aparte o la parte de neuroanatomía aparte, se puede hacer también aparte miembro superior, miembro inferior, cabeza, cuello, por ejemplo, ¿no? Que es diferente a estudiar una anatomía sistémica, que uno puede estudiar anatomía del sistema digestivo, del sistema cardiovascular, ¿no? Entonces es diferente el enfoque, la manera como se aprende la anatomía es distinta. Sobre terminología anatómica, que es algo que vamos a ver mucho, recordemos que para el final del siglo XIX se usaban cerca de 50.000 nombres para 5.000 estructuras anatómicas. Es decir, existían muchos sinónimos, muchas mismas formas de llamar a una sola estructura. En 1895 se hizo una lista de 4.500 términos que fue aceptada en Basilea. Basilea es una ciudad europea que queda en Suiza y que es una ciudad muy pequeña que queda entre Francia y Alemania. Entonces aquí es donde se aceptó justamente en este consenso de Basilea. Después, en el año 1955, se llegó a un consenso internacional en París sobre un sistema de terminología en latín basado en gran parte en la nomenclatura de Basilea. Y de ahí que muchos hablan de terminología francesa, de escuela francesa. Dicen la escuela francesa denomina de esta forma, ¿no? Y justamente se dice eso en base a este consenso. Y en verdad, a pesar que se redujeron la cantidad de nombres de 50.000 a 5.000, igual hasta el momento se siguen utilizando muchos epónimos, muchos nombres propios para cada tipo de estructura. Y de eso hablamos en un momento. ¿Qué es un epónimo? Es un término o frase que está formado a partir del nombre de una persona. Por ejemplo, acá les pongo amperio o volt, que son epónimos, términos formados a partir del nombre de una persona. Lo mismo sucede en anatomía, hay muchísimos epónimos. Por ejemplo, hablemos del ligamento inguinal, que también se llama ligamento de Popardo, ligamento de Falopio, tiene muchos nombres. No se recomienda usar epónimos porque normalmente un epónimo no tiene ninguna relación con la estructura anatómica a la que uno hace alusión y entonces es difícil que un estudiante o que digamos alguien pueda recordarse los epónimos por eso, porque no guardan ninguna relación. Digamos, cuando se vea la parte de aparato locomotor, vamos a ver igual muchísimos epónimos. Vamos a ver, por ejemplo, el triángulo de Avelino Gutiérrez. No tiene ninguna relación ese nombre de Avelino Gutiérrez con el triángulo húmero-tricipital, que es el nombre que se debe utilizar. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas estructuras así. Está el triángulo de Tilaux también, que se utiliza en cuello, pero también no tiene ninguna relación con lo que significa realmente, ¿no? Por eso es que se recomienda no utilizar epónimos, pero algunos creen que es parte de la historia de la anatomía y por eso es que hasta ahora lo siguen utilizando. Bueno, en fin, es todo un tema en debate. Sobre los términos de posición y dirección. La posición anatómica es, digamos, el cuerpo erecto, cabeza, ojos y dedos de los pies dirigidos hacia adelante, con los miembros superiores extendidos a los lados, de manera que las palmas de las manos miren hacia adelante. Esa es la posición anatómica y lo vamos a ver mejor en un momento, en un dibujo. Recordemos también que es el plano medio.
Plano medio es un plano de corte vertical que pasa longitudinalmente a través del cuerpo y lo divide en mitades derecha e izquierda. Determina las líneas medias anterior y posterior. También tenemos el plano sagital, que es cualquier plano vertical paralelo al plano medio. Estos dos términos, algunos anatomistas los utilizan como si fueran sinónimos, ¿no? Pero en verdad no son sinónimos. Algunos dicen un plano sagital cuando se refieren al plano medio, o algunos hablan de un plano parasagital cuando son planos sagitales, en verdad. Esto suele llevar a algún tipo de confusión algunas veces. También tenemos el plano frontal o coronal, que es cualquier plano vertical que corte al plano medio en ángulo recto y divida al cuerpo en anterior y posterior. Ese es el plano frontal o coronal. También existe un plano horizontal, que es un plano perpendicular a los planos medio y coronal. Y esto lo vamos a ver mejor. Esta viene a ser la posición anatómica de una persona o de un paciente. Estamos viendo nosotros que es una posición erecta, la mirada hacia el horizonte, los brazos o los miembros superiores extendidos con las palmas hacia adelante. Acá se grafica un eje vertical, como estamos viendo, ¿no? Y también, bueno, por este eje vertical, el plano que pasa por este eje vertical se va a llamar plano medio y va a dividir al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, como les decía. También existe un plano frontal o coronal que va sobre un eje transversal horizontal, ¿no? Y que es perpendicular al otro plano, al plano medio. Ahora vemos nosotros el eje vertical que hace un momento les mostré, el eje antero-posterior que no les mostré hace un momento y este eje transversal que les expliqué. Vemos nosotros que este eje transversal va digamos, estar en relación a un plano, o sobre este eje transversal va a pasar un plano que es el plano horizontal. Algunos también le llaman transversal, bueno, plano horizontal, que va a dividir al cuerpo en una parte superior o craneal y una parte inferior o caudal, ¿no? Esto ténganlo presente. Bien, entonces estábamos hablando, este viene a ser el eje transversal que divide o que va a formar el plano horizontal y este plano horizontal divide al cuerpo en una porción superior o craneal e inferior o caudal, como les estaba mencionando. Esto es algo muy importante. Lo recalco porque justamente esta parte de los planos es algo que se suele utilizar mucho digamos, en nuestra práctica diaria. Sobre los términos de posición y dirección. Recordemos que medial significa más próximo al plano medio, lateral significa más lejos del plano medio. Entonces regresamos a esta imagen para poder dar una aplicación de esto. Por ejemplo, nosotros ¿qué decimos? Nosotros decimos que, por ejemplo, vemos esta zona de acá, que el cuello se encuentra medial con respecto a esta línea media, ¿no? Que está más cerca de la línea media. Decimos, por ejemplo, nosotros acá el dedo pulgar se encuentra en posición anatómica, se encuentra lateral en lo que viene a ser la zona de la mano. Decimos que el quinto dedo se encuentra más medial en lo que viene a ser también la mano, ¿no? Estos términos son muy importantes. Todo lo que viene a ser medial más próximo a la línea media, ¿no? Lateral más alejado o más lejos del plano medio. Intermedio designa lo que se encuentra entre dos estructuras, una medial y otra lateral. ¿Esto cómo se puede describir? Por ejemplo, nosotros podemos decir que los dedos, los segundo y tercer dedos, los dedos segundo y tercero se encuentran en una posición intermedia, porque se encuentra entre, digamos, una porción medial y una porción lateral. Igual, ¿qué cosa es anterior o ventral? Esto ya lo hemos visto, más próximo al frente del cuerpo, más hacia adelante, posterior o dorsal, más cercano a la espalda o dorso. También tenemos los términos superior, que es sinónimo de craneal o cefálico, que es más cerca de la parte más alta del cuerpo, y el término inferior, que es sinónimo de caudal, más cerca de la parte más baja del cuerpo. Eso también lo describimos cuando hablamos de los planos. También existen los términos proximal y distal. Proximal es más cercano, distal más lejano. Decimos, por ejemplo, una estructura proximal puede ser el músculo deltoides, la zona del, digamos, del hombro, y distal podemos decir nosotros que es la mano, por ejemplo, ¿no? El codo
por ejemplo, es distal al hombro, pero está, digamos, proximal con respecto a la muñeca, ¿no? Entonces son términos que también son relativos de poder aplicar. Pueden existir otros términos más, otras dudas más en cuanto a posición, a planos, ejes, pero eso se va a ir aclarando en la medida que se van desarrollando, digamos, más clases y se va avanzando en el curso y también en la parte práctica. Esto es lo más básico, ¿no? Pero es importante también saber cosas que son un poco más prácticas para nuestro desempeño diario, ¿no? Sobre todo para la carrera que ustedes están llevando. Entonces, existen otros términos más en cuanto digamos, a posiciones. Por ejemplo, existen posiciones especiales que se pueden utilizar en la práctica diaria cuando se ven pacientes de repente en sala de operaciones o cuando se ven pacientes quizás en cuidados intensivos o simplemente hospitalizados, ¿no? Dependiendo de la rama en la que están en ese momento. Por ejemplo, tenemos la posición de Trendelenburg. Entonces, antes de explicar Trendelenburg, veamos algo un poco más sencillo. Vemos nosotros, esta es una camilla y en este momento el paciente se encuentra en una posición de cúbito dorsal. De cúbito dorsal es que está echado boca arriba, ¿no? Con el dorso hacia abajo. Entonces, por eso es que se llama decúbito dorsal. Entonces, nosotros entendemos esta posición de cúbito dorsal, debemos entender que también hay una posición de cúbito ventral, en donde el paciente está boca abajo, ¿no? Entonces, entendemos esto y ahora vamos a ver lo que es Trendelenburg. Si es que el paciente está en decúbito dorsal, entonces esta posición en la que el paciente está echado de una forma oblicua, también con la camilla oblicua, en un ángulo entre 15 hasta 30 grados con respecto al horizontal, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, ¿no? A esto se le llama posición de Trendelenburg. Esta posición tiene implicancias fisiológicas que ya seguramente se les explicará en la parte de fisiología, y también seguramente lo aprenderán a lo largo de la carrera. Entonces, esta es la posición de Trendelenburg. También existe la posición de Trendelenburg invertido, es decir, es todo lo contrario. Lo que se hace en esta posición de Trendelenburg invertido es que se coloca al paciente en posición oblicua, también un ángulo de 15 a 30 grados, pero con los pies hacia abajo y la cabeza hacia arriba. Pies hacia abajo y cabeza hacia arriba, ¿no? Estas posiciones tienen diferentes aplicaciones en lo que viene a ser, por ejemplo, la parte de cirugía. Si es que uno va a operar alguna estructura intraabdominal que se encuentra, digamos, en una posición más alta, si por ejemplo uno va a operar una vesícula o estómago, es preferible que esté en esta posición, pero si es que uno va a operar colon, recto, apéndice, es preferible que esté en la posición anterior, en Trendelenburg. Este es un dibujo para poder ver el decúbito ventral claramente, y normalmente cuando un paciente va en decúbito ventral tiene que tener un brazo extendido, ¿no? Es una posición muy especial que se utiliza, digamos, en cirugías, por ejemplo, puede ser de columna, cuando ya el paciente está en sala de operaciones, o que incluso también tiene aplicaciones muy específicas, ¿no? En cuidados intensivos, ¿no? Lo que viene a ser decúbito lateral. Decúbito lateral es fácil, puede ser decúbito lateral izquierdo o derecho. Esta es una posición en decúbito lateral izquierdo. Decúbito lateral derecho sería para el otro lado, para el lado contrario. También tiene muchas aplicaciones que lo van a ver a lo largo de su carrera. También existe el decúbito dorsal side izquierdo. Es un decúbito dorsal primero, que está, digamos, con el dorso hacia abajo, y side izquierdo es que se lateraliza ligeramente hacia el lado izquierdo. Existe este side izquierdo y también existe el side derecho, se lateraliza hacia el otro lado. Estas son posiciones netamente quirúrgicas, ¿no? Que se solicita que un paciente esté en esta posición si queremos que los órganos se desplacen por gravedad hacia el lado izquierdo para poder tener el lado derecho libre. Igual, si es que queremos operar algo del lado izquierdo, pedimos que el paciente se ponga en side derecho, del lado contrario, para que los órganos caigan hacia el lado contrario y pueda tener libre el campo operatorio, ¿no? Bueno, esto es lo que corresponde a, digamos, a la primera parte introductoria de generalidades. Se seguirá comunicando oportunamente
para que se hagan las otras partes del curso. Muchas gracias.